Hola amigos detallados de coches, en este vídeo vamos a ver cómo descontaminar la pintura de tu coche de una forma muy rápida y muy sencilla. El otro día le restauramos el plástico negro piano al coche, que estaba muy mal, en el vídeo anterior puedes verlo, y nos dimos cuenta en el momento de descontaminarlo que tenía una contaminación súper alta. Este sería el capó del coche, ahora mismo está sucio, al trasluz se puede ver un poquito la suciedad que tiene. Aquí nuestro amigo excremento. Aquí al trasluz no sé si se puede llegar a ver. Está en el faro y ya contaminación. Esto es un problema que tiene la mayoría de los coches. En las zonas horizontales o más o menos horizontales existen muchas clases de contaminación, pero esta se la debemos a los árboles y a la resina que tiran día a día. Este coche se acerca siempre a la sombra del árbol. Y bueno, vamos a ver cómo eliminar la contaminación de los árboles. Y bueno, lo primero, como siempre, vamos a limpiar el capó completo. Primero echaremos agua, esperaremos unos 30 segundos, minutos que se ablande la suciedad. Podríamos echar espuma de prelavado, pero directamente le vamos a dar con el guante, con jabón neutro, volveremos a aclarar todo y lo sacaremos. Como se puede observar, no lleva ningún tratamiento cerámico, solo está con abrillantado de pintura. Y como se puede observar ahora, el abrillantado no debería de ser muy bueno, ya que hasta con jabón neutro la repelencia se ha perdido prácticamente. Ahora vamos a probar el truco del plástico para poder escuchar bien la contaminación que tiene. Como podréis observar, se escucha muchísimo. La pintura de por sí está bastante bien para estar en la calle. Tiene alguna marquita, pero es muy superficial, que se podría quitar en un pulido de un paso e incluso con pulimento de acabado. Y bueno, vamos a utilizar un trozo de Claybar suave, Claybar al agua, aunque no la vamos a usar solo con agua, vamos a usarla también con el mismo champú con el que hemos limpiado el coche. Para usar la Claybar siempre la tendremos que usar en líneas rectas, en verticales u horizontales, no vale hacer círculos. Mientras vamos pasando la Claybar, notaremos que se va suavizando la zona, pero hasta que no la notemos totalmente suave, no deberemos de parar para no dejarnos ningún trozo con contaminación. Aquí en esta zona podemos ver que se ha acumulado la mayor cantidad de contaminación. Y ahora volveremos a realizar el paso del plástico. Esta es la zona en la que no se ha hecho nada. Y esta es la zona en la que sí. Como vemos, aún le queda un poco de ruido, pero ya el ruido del mismo plástico rozando con la pintura. Mientras que aquí se nota toda la contaminación. Cuando lo probáis notaréis que con los dedos puede ser que no notéis mucha contaminación, pero cuando tenéis un plástico en el dedo lo vais a notar todo. Y bueno, como podéis ver, la zona que no está descontaminada tiene las mismas marcas que enseñamos al principio, pero la descontaminada, y aunque hemos tenido cuidado con la Claybar pasándola muy suave y con jabón, no os preocupéis porque es normal, por muy suave que sea, generará marcas. Depende del color del coche, se notarán más o menos. Y ahora lo que vamos a hacer, tenemos el trocito este descontaminado, vamos a descontaminar toda la pieza entera, veremos si ha generado más marcas todavía, y la repasaremos para dejarla totalmente perfecta. Para cualquier coche que tenga una contaminación medio normal, con un trocito así de Claybar no sería totalmente suficiente, ya que una vez se nos manche un poco, solo tenemos que amasarla hasta que se vuelva a quedar de color blanco o casi blanco. Y ahora sí, como puedes ver, la contaminación es mucho mayor, la pieza es más grande, y bueno, como digo, cuando esté sucia, empezamos a amasar como si fuese una plastilina, es un poco más duro, pero no hay ningún problema. Ya la tenemos otra vez limpia
y lista para volver a usarse en alguna otra pieza. Bueno, y así, descontaminada y limpia, como podemos ver, queda alguna marca ahí, antigua y que hayamos generado con la clay bar. Aquí tenemos la marca del excremento de ave de antes. Aquí ya habría que pulir, aquí ya habría que corregir con corte. Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a darle una pasada muy suave de corte, le vamos a dar una de pulido y una de acabado. Y bueno, ya sí está corregido totalmente. Ahora toca protegerlo y podrán usar cera líquida, cera en pasta, sellador, cerámico, pero en este caso lo vamos a poner cerámico. Y bueno, 1 hora y media después ya tenemos descontaminado, repasado y protegida la pintura del capó de este coche. Como podéis ver, se lleva bastante rato si quieres hacer bien las cosas, aunque lo hubiésemos ahorrado mucho tiempo si no tuviese la marca de excremento de ave, en la que solo hubiésemos hecho el paso final con la pulidora y directamente haberlo protegido. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, comenta si tu coche también está contaminado y pásate por este vídeo en la que podrás ver la duración que tiene el polímero líquido en los faros de tu coche.